Hola hijos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a ver el proceso de construcción de la alternancia política. Uy, suena un poco complejo, pero es más sencillo de lo que parece. Lo único que vamos a analizar en este video es cómo se construye que otros partidos políticos gobiernen México. Es decir, que el PAN, el PRD, el PT, Convergencia, etcétera, de partidos que hasta ese momento no habían tenido oportunidad de trabajar de forma directa dentro del desarrollo político del país, logren hacerlo. Empezamos, chaparritos. El hito histórico. Cuando hablo de hito, quiere decir un antes y un después. Recuerden que la historia se construye a través de hitos o coyunturas. Por consiguiente, hay momentos en la historia en donde cambia de una manera a otra o donde un paradigma se rompe y se crea uno nuevo. Esto es lo que pasa en 1988 en México. Esto ya lo habíamos dicho. En 1988, las elecciones presidenciales fueron catalogadas como fraudulentas. En ese año, Carlos Salinas de Gortari es nombrado presidente de la República a través de las elecciones. Pero este nombramiento o esta elección no fue tomada de forma legítima por parte de la población mexicana, porque de la noche a la mañana, más bien de un momento a otro, el sistema que se encargaba de contabilizar los votos se había apagado. Y cuando prendió ese sistema mágicamente, Carlos Salinas de Gortari estaba por encima del candidato opositor. Candidato opositor que ustedes ya saben quién es. Exactamente. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de don Papi Lázaro Cárdenas, el mejor presidente de esta nación. ¿Sí? Ya sabemos que no tenemos que hacer este tipo de comentarios, pero es mi clase. Bien. 2. Provocó una serie de movilizaciones sociales para exigir el respeto al voto. Por eso es que es un hito, hijos. Después de 1988, la población civil ya no va a creer de forma verídica y de forma total en las elecciones presidenciales. Si desde antes ya se venía cuestionando la legitimidad de las elecciones, pues en 1988 es ya un alcabose, es ya un antes y un después. La población va a movilizarse y cuando se moviliza tratan de que el resultado se revierta, es decir, que lo cambien. Desafortunadamente para México, cuando un resultado se da, no se mueve. Pero lo que sí logran es que la mayoría de la población en las otras entidades federativas, aparte de la Ciudad de México, empiecen a buscar una alternancia política. En español que me da a entender, otros partidos para gobernar. Partidos que, de alguna u otra manera, tuvieran mayor legitimidad dentro del proceso electoral. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari no se va a quedar con las manos cruzadas y va a crear una estrategia que va a permitir que el PRI todavía gobierne otros 6 años más con Ernesto Zedillo Ponce de León. Carlos Salinas de Gortari va a crear los programas asistenciales como Pronasol, que van a beneficiar a 17 millones de personas, es decir, 17 millones de pobres en México. Desafortunadamente estos programas en 1988, 89, 90, 91, 92, 93 y hasta el 94, si bien en el papel se crean para combatir la pobreza, en la práctica se crean para contrarrestar la oposición. ¿Por qué? Porque a las personas en la psicología que manejaban los partidos de ese entonces, al darles un apoyo monetario o al darles un apoyo en materia, los estaban forzando de una manera subjetiva, de una manera, podríamos decirlo, controversial, a votar por el partido del Estado. ¿Por qué? Porque les daban material para construir sus casas, les daban despensa, les daban dinero para poder mantener a sus familias y con ello las personas pensaban, órale, qué buen gobierno, hay que votar otra vez por él. Déjà vu, ¿sí? Otro objetivo que tenían estos programas era crear un grupo de apoyo político.
Las personas, al pensar en que esta ayuda se les podía terminar, tenían que apoyar al partido político en función, con algo muy sencillo. Si quieres que te siga manteniendo en el programa, tienes que apoyar a tal partido. Así es como obligaban a la población a apoyar todavía en ese entonces al partido de Estado. Y lo siguiente, esto es lo más triste que nosotros ya analizamos, la consolidación del neoliberalismo. Acuérdense, chaparritos, que el neoliberalismo es privatizar los bienes y las empresas de la nación y que los empresarios privados puedan controlarlas. En el papel sonaba muy bien, porque un empresario privado siempre va a procurar por la competencia para dar un producto mejor. En el papel, porque en la práctica es muy diferente. Recuerden que es cuando se da el capitalismo depredativo, en donde a los trabajadores se les paga menos y se les obliga a trabajar más. Esa es una opinión muy de su profesor, pero también es una opinión compartida por muchos políticos y por muchos historiadores tan grandes como Paco Ignacio Taibo II, que decía que el neoliberalismo era lo peor que le había pasado a México. Y sí es cierto, chaparritos, aumentaron los índices de pobreza, aumentaron los índices de delincuencia y también aumentaron, y esto es lo más grave, aumentó la desigualdad entre una clase social y otra. Más pobres, menos ricos. Menos ricos, pero con más riqueza. Más pobres y con más pobreza. Ese es el aspecto fundamental del neoliberalismo. Se preguntarán, profe, ¿pero por qué la población de México permitió que a través de estos programas los controlaran políticamente? Chicos, esto se lo tienen que memorizar. Hay dos armas que siempre van a utilizar las facciones políticas para controlar a una población. La ignorancia, que esa es fundamental, y la pobreza. Con esas dos, cualquier político puede hacer maravillas. Seguimos. Ahora, la democracia después de 1988. Ustedes ya analizaron y nosotros ya analizamos cómo y cuándo se crea el IFE. Recuerden, el IFE o el Instituto Federal Electoral va a aparecer en la década de 1990 y a través de este Instituto Federal Electoral se pregonaba que al ser un instituto autónomo, las elecciones tuvieran la calidad de legítimas ante la población civil. Nosotros también ya analizamos que este instituto estuvo en un principio controlado por el gobierno y que va a ser después de las elecciones de 1994 cuando pueda tener su autonomía. Vaya conveniencia. Pero bueno, en 1997 por primera vez, la jefatura de gobierno cae en manos de oposición y cae en manos del que había sido candidato presidencial en 1988. Así es, chaparritos, Cuauhtémoc Cárdenas. Con esto hay un rompimiento del paradigma político. La población está cansada del partido del Estado y buscan la alternancia política. No importa el partido, no importa la persona, no importa la propuesta, pero ya no se debe seguir en el partido de Estado. Es el momento, en el año 2000, cuando Vicente Fox Quesada gana las elecciones presidenciales. El primer presidente desde 1920 que ganaba las elecciones presidenciales y perteneciente a un partido de oposición, el Partido Acción Nacional. Recuerden que el Partido Acción Nacional se funda a mediados de la década de los 30 en México del siglo XX y este partido va a fungir como una posición constante, continua, ante el Partido Revolucionario Institucional. Pero también otros partidos van a tener fuerza y van a empezar a contender por gubernaturas, por alcaldías, por presidencias municipales, por diputaciones y por senadurías. Pero aquí es donde vamos a lo importante. ¿Democracia? En el año 2006, las elecciones nombran a Felipe Calderón como presidente con un 36.38%, en contra
de su opositor Andrés Manuel López Obrador con un 35.34%. Ojito, chavos, estas elecciones son catalogadas como fraudulentas. ¿Por qué? Porque nadie creía que con una diferencia tan mínima Felipe Calderón Hinojosa lograra vencer a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, todo esto se complica, o este resultado es aún más, podríamos decirlo, especulativo, porque Vicente Fox Quesada, en el afán de que su partido y su candidato lograra ganar la presidencia, empieza un proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que se vuelve tan polémica esta elección presidencial. Fraudulenta puede ser, polémica al 100%. Ahora, después de que se suscitan estas elecciones, Andrés Manuel López Obrador va a hacer una resistencia política muy fuerte en ese gobierno y en las elecciones del 2012, cuando por alguna extraña razón los mexicanos pensamos que era bueno traer al PRI porque habíamos visto que el PAN era muy malo. Ay, mi México, eres tan lindo. Por consiguiente, en el año 2012, Enrique Peña Nieto es nombrado presidente con un 38.21%, en contra de la oposición, que era Andrés Manuel López Obrador otra vez, con el 31.59%. Es decir, mis niños, el PRI vuelve a la presidencia y en esta ocasión no hay fraude electoral porque la diferencia fue muy clara, ¿sí? Casi 7% de los votantes. La democracia, pues, en México, hijos, es un proceso bastante difícil de analizar, bastante difícil de hacer, bastante difícil de legitimar. Recuerden que la democracia es el poder del pueblo. Pero yo les pregunto, ¿en realidad nosotros elegimos a nuestros gobernantes? ¿Nosotros elegimos qué personaje de qué partido va a contender? Desafortunadamente en América Latina la democracia es para pocos, pero votada por muchos. Es difícil dar una conclusión acerca de este tema, pero lo terminaremos con algo muy sencillo. La democracia en México es para aquellos que saben votar. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, chavos, pero tienen que hacer su dinámica. Esta vez la dinámica va a cambiar un poquito. Ahora, la van a hacer en el apartado de comentarios de nuestra plataforma, pero ahí quiero que ustedes, en vez de que solo me escriban el comentario, lo van a hacer en su libreta. Van a escribir la dinámica en su libreta, van a tomar una foto y la van a adjuntar al apartado de comentarios. Ahora, viene la dinámica. Escríbanme una conclusión de unos 14 renglones de la transición democrática en México. Hasta luego, chicos, cuídense mucho.